Gracias por la invitación, por la presentación. Buenos días a todas y todos. Pues yo me quedé, como diríamos aquí en México, me quedé picado con la discusión que se estaba dando hace un momento, porque sí me parece que el hecho de pensar en los diferentes actores que intervienen dentro de un proceso de gestión del hábitat pasa por una serie de preocupaciones que tienen que ver con quién tiene incidencia y quién tiene posibilidad también de agencia, ¿no? Entonces, que ahí hay un tema que evidentemente tiene que trabajarse, sobre todo para entender hasta dónde podemos identificar las acciones que como profesionistas podemos llevar a cabo y un poco también parte de la intervención que voy a hacer el día de hoy con ustedes tiene que ver con esas condiciones, sobre todo para poder identificar cuáles son los caminos o cuál es el ideal que al que podríamos aspirar, sobre todo pensando en cómo se va a ir configurando este nuevo territorio que tenemos que ayudar a configurar como para poder hacer que los días venideros sean mucho más felices. Entonces, voy a compartir una presentación, solo que siempre Meet nos tiene sorpresas preparadas, entonces no sé si, bueno, les voy a pedir que me vayan auxiliando, pero voy a compartir la pantalla en este momento, entonces supongo que van a empezar a ver algo que se replica. No sé si ya Ya, se ve ya la estamos viendo presentación. la presentación. Si se pudiera colocar en pantalla completa. Perfecto. Ya Creo está, que, creo arquitecto. que ya lo tenemos, ¿no? Muy Sí, bien. sí. Bueno, pues justo el hecho de pensar la infraestructura para la ciudad contemporánea pasa por una serie de preocupaciones que tienen que ver con probablemente el conceptualizar qué entendemos como las acciones que se están dando dentro del ámbito de los seres humanos, dentro de los territorios que se ocupan y que se habitan. Entonces, parte de esta reflexión tiene como punto de partida el hecho de pensar que tanto estas condiciones nos afectan y nos obligan a tener que tomar otras perspectivas y otros espacios desde los cuales podamos empezar a actuar como para poder interpretar de una manera diferente tanto el territorio como la infraestructura y sobre todo pensándolo dentro de esa lógica de lo informe que ahora me gustaría comentar y compartir con ustedes porque me parece que cuando hablamos de esta condición de esto que llamamos lo informe, estamos hablando de eso que de alguna manera me parece que se ha estigmatizado y se ha categorizado como lo informal. Y al decirlo informal parece que estamos obedeciendo a una lógica occidental en donde hablamos de que algo no tiene forma, ¿no? De que no procede a una forma y esa forma evidentemente tiene que ver con un orden y ese orden procede evidentemente, si nos remitimos a la historia, de un orden académico, ¿no? Entonces, me parece que ese es uno de los puntos de partida que quisiera compartir con ustedes y para ello la primera plataforma desde la cual quisiera arrancar es entender esto, que un sistema natural o artificial se contará con la idea de cambio tanto de las relaciones establecidas entre la habitabilidad y los entornos, junto con los sistemas contenidos en ellos, como la relación de lo preexistente y lo posible, a través de narrativas que anuncian, anticipan y soslayan visiones del mundo inmediatas o lejanas. ¿Por qué arranco con esta frase? Porque de alguna manera que nos ha enseñado la gran lección del urbanismo moderno es justo cómo empezar a construir en una lógica de dominación sobre los territorios que habitamos. Y esa lógica de dominación implica pensar que los sistemas construidos que van configurando las ciudades evidentemente pasan encima de lo que la topografía, el clima, la vegetación, la hidrografía representan para el sentido del habitar de los pueblos. Es común, no sé si sucede en Colombia, pero por ejemplo en México, las configuraciones
que se dan en los procesos de invasión territorial, donde se están dando nuevos procesos de hábitat que normalmente se dan en las periferias, vemos cómo la manera de entrar a esa condición de la apropiación del suelo pasa por un proceso de formalización en el sentido de que se trata de regularizar un territorio, es decir, dominar en el sentido de generar toda una traza para poder hacer que a cada quien le corresponda un pedazo de suelo. Y ese pedazo de suelo siempre, y normalmente lo hemos visto, corresponde con una traza en damero. No importa la topografía, no importa las condiciones, simplemente está en ese sentido. Entonces, es lo que estamos viendo aquí, que finalmente hemos tenido una lógica aleccionada y una forma natural de entender el proceso de dominación, de dominación del suelo a partir de considerar el concepto de imposición como una lógica que le da orden al territorio. Por eso me parece importante tener este punto de partida, sobre todo porque nos estamos enfrentando a una nueva condición que conceptualmente, y seguramente lo vamos a empezar a ver, porque ya se está efectuando en la actualidad, que desde los ámbitos de la teoría hegemónica estamos empezando a identificar casos como este, ¿no? Seguramente alguno de ustedes recordarán o sabrán que hace un año, un poco más de un año, el arquitecto Ren Koolhaas hizo una plática que tenía que ver con lo que detonaría una exposición llamada Countryside que se dio en el Museo Guggenheim de Nueva York. Y esta plática y esta charla que se hizo estaba planteando como principio detonante de una nueva idea de pensar la ciudad y el planeta en el countryside, ¿no? Es decir, qué tan artificial se está convirtiendo eso que llamamos el espacio rural o el espacio, eh, o el espacio abierto que configuran los territorios que le dan forma al planeta. Originalmente parece que nos habíamos concentrado en la idea de el planeta a partir de los asentamientos humanos, de las ciudades, y se veía el espacio abierto, la naturaleza, como el remanente de esos espacios, ¿no? Y seguramente ustedes recordarán las cifras que hablaban de que en tal fecha, en el año 2050, 80% de la población mundial va a estar habitando en ciudades. Pero ¿qué pasa con esta vuelta de tuerca que está dando un arquitecto como Ren Koolhaas desde la hegemonía del pensamiento occidental? Pues que evidentemente hay condiciones que están artificializando el territorio para convertir en un proceso completamente ajeno a las transformaciones naturales que históricamente las eras geológicas han permitido. Es por ello que habría que pensar que el ejercicio de arquitectura como una actividad humana más se concibe también como un acto de violencia, un acto violento que anula cualquier condición dialógica desde su herencia occidental. El punto, y por eso me parece importante el ejercicio que se está presentando en estos días con todas y todos ustedes, es saber si es posible concebir una nueva estrategia. Y esa nueva estrategia pasa por entender cuál es el punto de partida a partir de identificar que las violencias se dan en diferentes ámbitos y en diferentes sentidos. Si nos vamos al ámbito de lo disciplinar, vamos a ver que hay una violencia epistémica en el sentido de cómo se construye desde la institución, llamada universidad en nuestros casos, el pensamiento que se asume como válido y que probablemente se imponga y se establezca sobre algo que no es válido, como puede ser la ignorancia, ¿no? Finalmente, esa condición también anula procesos de participación en donde gente que no ha tenido una formación universitaria sabe porque tiene la experiencia, sabe porque tiene la acción, sabe porque tiene incluso la agencia de poder participar, identificar cosas que de manera van planteando acción sobre el espacio construido y sobre el ámbito disciplinar. También, evidentemente, por lo que estamos escuchando en estos días, la violencia social la evidenciamos para poder identificar cosas que obedecen a estos procesos de cambio en las transformaciones urbanas y que también van afectando el ámbito de lo ambiental, de lo económico y también de lo tecnológico. Es decir, todos estos procesos
van configurando una condición disciplinar que rompe con la estructura tradicional de los espacios abiertos en el sentido del lugar que no es explorado a partir de una visión arquitectónica y que probablemente tiene que configurar otro espectro de acción. Sueli Rolnik, una pensadora dentro del feminismo y dentro de la teoría contemporánea, habla de una condición que me parece fundamental como para poder reafirmar estas condiciones en las cuales nos encontramos desde el ámbito disciplinar. No renunciar al deseo como una ética afirmativa de la vida. ¿Eso qué implicaría? Implicaría conocer en los afectos las condiciones que reconocen las posibilidades del otro, como para poder tener un campo de acción efectivo y poder ser reconocido en los ámbitos de los procesos de urbanización, pero también en los procesos de construcción de las ciudades. Entonces, el punto es aquí, y por eso me parece interesante esta imagen, que por ejemplo en el caso de eh, la idea de tener un un proceso constructivo como el de Ciudad Universitaria, en el caso mexicano, donde hubo un ejército de obreros que estuvieron configurando también a través de la configuración de este territorio la ciudad, parte también del hecho de que los procesos se repiten. Sin embargo, estos obreros, por ejemplo, en el caso de este proyecto tan famoso del Nido de Pájaro de Herzog y de Meuron, han quedado eclipsados porque evidentemente nosotros reconocemos que la autoría solamente se presenta en los arquitectos o las arquitectas quienes ejecutan los diseños y quienes asumen parte de estas autorías. Por ello, que frente a todo lo que estamos viviendo en la actualidad, considero que estamos frente a la necesidad de poder encontrar prácticas emancipatorias que reconceptualizan esa gestión de los cuerpos en el espacio. Llámese dentro del ámbito de lo arquitectónico, dentro de la escala doméstica, pero también dentro de la escala territorial que tiene que ver con el ámbito urbano. Es por ello que me parece que en este reconocimiento de la participación de la agencia del otro, encontramos posibilidades como para poder reivindicar espacios fundamentales de transformación en donde la participación se haga colectiva y sobre todo el reconocimiento de los diferentes actores sociales que intervienen en ello, ¿no? Como para saber dónde entra el ámbito de la gestión, dónde entra el ámbito de la acción, dónde entra el ámbito del reconocimiento de los recursos y también los intereses que van apareciendo dentro del ámbito del manejo del suelo y sobre todo el valor que este representa para las ciudades actuales. Evidentemente, seguramente muchos conocen este proyecto de el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, que finalmente fue detenido, que era un proyecto de diseño de Norman Foster y Fernando Romero, que estaba asentado sobre el extenso lago de Texcoco. Me comentan que hay un problema de audio, no sé si alguien me puede informar si se escucha ya un poco mejor, si me acerco el micrófono. Se está bien, no, se está oyendo bien, Ok, arquitecto. gracias. Entonces, estas condiciones, en el caso, por ejemplo, de la configuración de los procesos de urbanización de las ciudades, en el caso, por ejemplo, el caso mexicano, reconocemos que hay una incidencia muy clara en cómo la estrategia urbana de desecación del antiguo lago de México Tenochtitlan, que configuraba los 5 lagos anteriores, se da en el siglo XIX anteponiendo esa idea de nuevo de la formalidad a través del orden, el orden decimonónico de los espacios públicos que eran configurados con fuentes, con paseos, con alamedas, como podemos ver en esta imagen del arquitecto Ignacio de Castera de 1776, quien trata de reconocer qué es lo que habita en la periferia de la ciudad, en este color azul que evidentemente habla del agua, y por otro lado de cómo se va dando este proceso de transformación a través de los cuerpos de agua ya formalizados, en el sentido de estos espacios ornamentales que secan el territorio para poder convertirlos en un elemento ornamental, algo que originalmente formaba parte de un sistema hídrico que le daba sentido a la ciudad, ahora se convierte en un sistema ornamental que forma parte de un parámetro de formalización de la ciudad actual. Es por ello
que cuando nos remitimos a las ideas actuales de qué es lo que está pasando con las ciudades, algo que es fundamental identificar es que probablemente tengamos que pensar que las lógicas de infraestructura y equipamiento ya no pueden estar pensadas de manera distinta. Es decir, que tenemos que pensar que el equipamiento urbano y la infraestructura forman parte de una ecuación que permite o que puede permitir la sobrevivencia de las ciudades y de los espacios habitables. ¿Por qué? Porque de alguna manera es el único espacio que puede convertirse en un espacio público que remita a la gestión y el tratamiento de los espacios, pero no solamente de los espacios, sino de los sistemas y las condiciones que permitan que la ciudad y los asentamientos humanos que la configuran tengan un ámbito de sobrevivencia. Estamos frente a un proceso de cambio climático en donde el agua va a ser un elemento y un factor fundamental como para poder garantizar la sobrevivencia de las ciudades y basta recordar que pues de repente las grandes empresas están empezando a comprar espacios específicos y estratégicos en diferentes zonas del planeta como para poder garantizar que sus espacios de venta de servicios y demás que ocupan grandes bodegas no puedan estar ajenos a convertirse en grandes recolectores de agua. ¿Esto qué significa? Que de alguna manera por ahí se están tomando previsiones que dentro del ámbito del espacio público, de los procesos autogestivos de gestión del hábitat, de las organizaciones sociales, no se está considerando como un elemento a resolver porque finalmente se entiende como algo ajeno a las lógicas básicas del equipamiento tradicional. Es decir, pareciera que la infraestructura se considera como un ámbito distinto del equipamiento urbano. Por ello, me parece interesante el concepto del catalizador, porque hablamos de que en los procesos químicos, un catalizador es una sustancia que se puede añadir a una reacción para aumentar la velocidad de reacción sin ser consumida en el proceso. Los catalizadores aceleran una reacción al disminuir la energía de activación o al cambiar el mecanismo de reacción. ¿Qué implicaría esto? Que si nosotros empezamos a concebir la ecuación de equipamiento más infraestructura como una lógica de catalización, probablemente tengamos por ahí una vía de reconfiguración de los paisajes urbanos en nuevas lógicas territoriales en donde el espacio del equipamiento sea un referente fundamental. ¿Qué implicaría pensar en líneas estratégicas de intervención? En algún momento en este concepto moderno de los planes maestros, ahora lo podríamos pensar como estas líneas estratégicas de intervención que se consideran como estos elementos articuladores de acciones específicas a nivel urbano que favorezcan el intercambio y el desarrollo sustentable de una comunidad en el plano social, cultural, económico y ecológico. Y aquí pareciera que en estas lógicas de lo social, lo cultural, lo económico y lo ecológico queda descartada, quizá por inercia, las condiciones de sobrevivencia. Pero cuando hablamos de esta serie de elementos y factores que pueden hacer sustentable una comunidad, también hablamos de las condiciones de cómo la energía se puede convertir en un elemento fundamental como para poder recuperar parte de este desarrollo y hacerlo efectivo dentro del ámbito de los espacios en donde se interviene. Por eso, cuando hablamos de los niveles de intervención que obedecen a estos planes de desarrollo nacionales, estatales o locales, responden estas interdependencias socioeconómicas entre diferentes zonas urbanas, rurales o mixtas. Y pareciera que en esta lógica de la terciarización de las ciudades actuales, los espacios periféricos se han convertido en espacios de servicio, pero no se han convertido en espacios productivos y es hacia allá a donde deberíamos de tender. Evidentemente, cuando hablamos de las mejoras de las problemáticas sociales y urbanas, ahí podemos estar identificando que radica esta articulación de los elementos que forman parte de la estructura urbana y que le dan sentido al espacio público a través de políticas públicas que favorezcan intervenciones sistémicas en el territorio. ¿Qué quiere decir esto? Que regularmente cuando hablamos del espacio público, lo diferenciamos del espacio privado cuando se convierte en un ámbito de la privacidad del hogar, por ejemplo, la privacidad del espacio de oficinas, de comercio y demás. Pero cuando hablamos del equipamiento,
probablemente el equipamiento se convierta en esta visión de cómo lo público puede convertirse en este elemento fundamental de articulación entre lo que significa la vivienda y lo que significan los espacios de trabajo o de servicios. Si esto queda mediado por las lógicas de infraestructura, es decir, qué está pasando con el drenaje, qué está pasando con el alcantarillado, qué está pasando con el agua potable, qué está pasando con la electrificación, qué está pasando con la energía solar, con la energía eólica, evidentemente se empieza a configurar un sistema que a través de la infraestructura permite reconocer un área de captación, un área de recolección, un área de producción de elementos que pueden convertirse en energía. Esto evidentemente hace mucho más patente la necesidad de que estas redes finalmente puedan articular la mayor cantidad de áreas posibles a través de estas pequeñas condiciones en donde los catalizadores tengan un efecto favorecedor dentro del espacio público. Si reconocemos o recordamos, por ejemplo, el caso de los conceptos que utilizaba Louis Kahn en el sentido de los espacios servidores y servidos y lo trabajamos en el ámbito de lo urbano, vamos a ver que si tenemos el espacio público como mediador entre estas dos actividades, finalmente vamos a poder tener que la infraestructura, el transporte y la vialidad se podrían convertir en estos espacios, en estas actividades servidoras que le van a dar sentido a las actividades servidas a través de los conceptos de la vivienda, del trabajo, los servicios, el equipamiento y el ocio. Esto, de alguna manera, podría articular una lógica distinta en donde se reconozcan las aportaciones de cada uno de los espacios, como para poder identificar que cuando hablamos de una localización frente a una vinculación urbana y un concepto y un programa, podemos estar articulando programas de intervención arquitectónica y urbana que den sentido a diferentes espacios a través de la lógica de la catalización. Obviamente, este resultado pues, tiene la necesidad de articularse a través de objetos arquitectónicos que se vinculen entre sí a partir de estas actividades comunes definidas por los usuarios y que pueden quedar determinados, como decíamos hace un momento, conceptual y programáticamente por una solución integradora del modelo de ciudad que se quiera promover. Por eso, así como no podemos estar pensando en una ecuación donde se diferencie el equipamiento de la infraestructura, tampoco podemos estar pensando en una condición de lo conceptual y lo programático. Finalmente, esto es lo que puede estar dando y articulando unas nuevas lógicas en donde los procesos habitacionales se puedan empezar a tener, como vemos aquí en este ejemplo, diferentes lugares en donde se vayan vinculando acciones que puedan darle, si no la vuelta, por lo menos reivindicar que esta visión que se tenía en la modernidad de esta relación metafórica que se establecía como un cuerpo, asumiendo que la ciudad podía ser un cuerpo donde había funciones específicas, también podríamos traerlo al día de hoy pensando en que las infraestructuras urbanas actualmente tienen que tener diferentes condiciones que les den sentido a partir de las lógicas de gestión del hábitat en las cuales estamos finalmente reconociendo como necesarias para el crecimiento y la sobrevivencia de los espacios urbanos que no están dentro del ámbito de la institución, es decir, que no han sido formalizados como se entendería de manera occidental, pero que de alguna manera estarían esperando tener un proceso de regeneración urbana a partir de esta reconceptualización. Obviamente eso tiene que pasar por las lógicas de una definición del tipo de viviendas, las densidades y los usos de suelo. No olvidemos finalmente una de las grandes aportaciones que encontramos en las periferias es que la gran ganancia que se tiene se da en el suelo. Es decir, la cantidad de metros cuadrados que podemos tener de suelo es la gran aportación que ya no está aportando la ciudad contemporánea y la ciudad actual. Es por ello que ahí se encuentra una gran parte de la riqueza de los procesos, como decíamos, de captación, de recuperación, de reciclamiento de las energías que pueden darle sentido a un proceso a una escala mucho más urbana.
Es por ello que también se tienen que identificar las necesidades de equipamiento a corto, mediano y largo plazo, entendidas dentro de esta lógica de la vinculación con la infraestructura, y las propuestas de imagen urbana evidentemente tienen que ser coincidentes con esa lectura que a nivel urbano se pueden dar a conocer a través de formalización de los procesos de intervención del hábitat con las organizaciones o con los espacios que finalmente son reconocidos por quienes habitan las zonas de la ciudad. Por otro lado, es importante identificar estas zonas de problemáticas y potenciales. A mí no me entusiasma mucho hablar de los FODAS, pero finalmente el hecho de reconocer las problemáticas y los potenciales le da sentido a identificar cuáles y dónde podrían ser los catalizadores que pueden ser mucho más claros para poder actuar de manera inmediata y que ellos mismos sean los que de alguna manera puedan ir regenerando estos espacios urbanos de la ciudad actual. Probablemente el hecho de identificar cuáles son las necesidades de infraestructura hablan de los potenciales productivos que se pueden reconocer en la ciudad y a partir de ello habría que identificar estos aspectos. Por un lado, infraestructura y servicios, movilidad, suelo y vivienda accesible, especialmente para los más desfavorecidos, el desarrollo socialmente inclusivo, seguro y saludable, teniendo en cuenta los derechos de las mujeres, es decir, son procesos que están vinculando de manera transversal otros aspectos que finalmente pueden favorecer el desarrollo equitativo de los ámbitos urbanos y pensar en entornos construidos ecológicamente basados en las eficiencias de carbono, la planeación y toma de decisiones participativas, las economías locales y dinámicas competitivas que promuevan el trabajo digno y medios de subsistencia, es decir, ya no pensar que necesariamente el trabajo tiene que estar ajeno a las lógicas de la vivienda, sino que de alguna manera tendremos que empezar a identificar cuáles son las lógicas que puedan promover este trabajo digno, en donde el reconocimiento de la comunidad y del barrio podría permitir otras dinámicas económicas. Finalmente, potenciar las ciudades y las comunidades para poder planificar y gestionar la adversidad y el cambio, y probablemente la garantía de no discriminación e igualdad de derechos de las ciudades. Esto forma parte de una serie de propuestas que aparecieron en un texto de un pensador mexicano llamado Humberto Beck. De una manera planteó condiciones que obedecen a estas lógicas en cómo la ciudad actual se puede empezar a pensar y sobre todo hacia dónde tenemos que tender sobre los aspectos que pueden ir creciendo, sobre todo en la lógica de un crecimiento que favorezca las condiciones de calidad de vida de quienes habitan o habitamos las ciudades. Cuando hablamos también de los procesos de unidad, parece que siempre identificamos las condiciones morfológicas de las zonas urbanas frente a las actividades. Es decir, cómo esta condición morfológica de cómo se van articulando las ciudades con el paso del tiempo puede también dar sentido a que las actividades sean de tal o cual manera. Es por ello que cuando vinculamos la topología, es decir, estas superficies que van configurando los cuerpos frente a la topografía, que obedece a estas condiciones territoriales, vamos a identificar cómo hay articulación a través de ejes de composición y estructuras simbólicas que le pueden dar y potenciar a la imagen urbana desde pues, formas envolventes, paramentos materiales, etcétera, y que también va a tener incidencia en los espacios abiertos. Es decir, de manera, como veíamos en la imagen de Ignacio de Castera de México del siglo XIX, normalmente se ha pensado que la ciudad y el espacio abierto no puede tener un ámbito productivo porque el ámbito es eminentemente fundamental. Pero cuando pensamos que los espacios abiertos, las plazas, los camellones, las vialidades, la vegetación, pueden ser también en espacios de recogimiento, de reciclamiento, de consolidación y de procesos de gestión de la energía que recuperan, que reciben o que producen, automáticamente cambia la condición morfológica como para poder reconocer otro tipo de acciones que se pueden dar en el ámbito de lo público cuando la comunidad se organiza. Y esto obviamente reitera lo que comentábamos hace un momento, de que las actividades servidoras y servidas
pueden tener otro sentido y otra articulación a medida que vayamos identificando cuáles son los potenciales que cada una de ellas pueda tener y sobre todo cómo podemos hacer que estos catalizadores sean efectivos cuando pueden generar que en estas lógicas de habitación se puedan configurar espacios que vinculen y que acerquen las redes para poder hacer que las configuraciones urbanas sean mucho más efectivas. Por ello, cuando hablamos de la economía y la cultura, hablamos de esta vinculación de la relación con el medio ambiente alrededor de acciones que pueden ser mucho más importantes cuando entendemos que los límites de los espacios urbanos quedan configurados a través de vialidades, conformaciones topográficas, naturales, infraestructura, condiciones naturales y estructuras urbanas homogéneas que le dan sentido a procesos simbólicos de apropiación de los lugares. Esto evidentemente también pasa por lógicas económicas en donde la comunidad se reconoce como para poder apoyarse de manera solidaria y esto evidentemente puede dar por paso a la identificación también incluso de estos baldíos, de estos lotes abiertos que pueden ser potenciales como para poder definir a futuro cómo se puede empezar a reconstruir o a reconstituir este tejido social a través de elementos de equipamiento arquitectónico en relación a la ciudad y sus habitantes. La gran pregunta es cómo articular esos proyectos a través de estos espacios públicos en donde se puedan vincular acciones de infraestructura pensando en alcantarillado y en drenaje, que junto con los tendidos eléctricos pueden empezar a imaginar nuevas formas de poder articular estos diferentes proyectos con condiciones que obviamente no solamente se van a dar en el sentido de la, eh, de la dotación de servicio, sino también de un reciclamiento del mismo y la generación de esos potenciales, ¿no? Entonces, yo me quedo con esta imagen. Iba a ponerles un proyecto que de alguna manera trató de generar esa propuesta en una estrategia que se desarrolla a nivel nacional a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Territorial de la SEDATU a nivel nacional, pero me parece atención al tiempo. Me voy a quedar por aquí, sobre todo para poder generar la conversación, porque me parece que puede detonar ideas que le den continuidad a lo que ya se venía discutiendo en la presentación anterior. Entonces, les agradezco la atención y voy a dejar de presentar la pantalla. Gracias. Sí. Profesor Emilio Canet, muchas gracias por su presentación y por sus aportes. Entonces, abrimos el espacio para las personas que quieran generar comentarios o preguntas al respecto de la presentación que nos acaban de hacer. No todos a la vez. Yo sé que ya estamos cansados por la hora, sí, estamos conectados desde temprano, pero ya creo que es importante poder cerrar este ciclo de la mañana con este grupo de intervenciones que creo que hacen aportes interesantes frente a las reflexiones que venimos construyendo. José, por favor. Gracias. Bueno, nuevamente, muchas gracias por toda la actividad del día de hoy. Yo tengo dos inquietudes. Casi lo que se ha escrito en las charlas, si yo lo aplico a Bogotá, es una franja que se encuentra en el límite de urbano y rural, y en una de las apartes que creo que fue una arquitecta o la doctora de México, hablaba cómo parar ese avance en esa franja. O sea, ¿cómo podría darse una intervención en lo rural para que no se aumente esa informalidad del suelo rural y tenga que seguir llegando a abrir nuevas áreas urbanas que de pronto no son bien planificadas? El caso de Bogotá, nosotros tenemos en ese suelo rural límite con el urbano alrededor de 42.000 predios. Y en la última visita que hice hace 15 días, se encuentran ya alrededor de otras 3.000 predios que no es de una sola persona. O sea, un propietario puede tener varios construcciones allí
y las arrienda. Es si han tenido alguna actividad como cómo intervenir el suelo rural, no tanto el urbano para mejorarlo, sino el rural para acompañar a esos campesinos o propietarios de zonas rurales para que no se atomitice toda la construcción urbana en suelo rural. Gracias. No sé si me entendieron. Gracias. Bueno, me parece que eso da también pie para la discusión, porque justo me parece que las lógicas de las periferias que compartimos en las ciudades latinoamericanas abren ese espacio como para repensar de maneras distintas los procesos de urbanización que se están teniendo en esos espacios. Normalmente algo que seguramente sucede en Colombia, que como pasa en México, es que en algún momento dentro de las lógicas del urbanismo moderno, se pensó en que hubiera estos grandes cinturones que iban a rodear las ciudades, estos cinturones verdes, en donde se daba un proceso de contención de la mancha urbana a partir de barreras físicas. Y no se pensó que finalmente el proceso de crecimiento natural de las ciudades o de los procesos de asentamientos humanos que iban a ser complementarios de los procesos de transformación de las ciudades y que sin carecer de servicios o de lógicas de planeación adecuada, podrían tener en ellos una estrategia distinta de poder articular nuevas lógicas de configuración urbana y que finalmente podemos tener esta condición que abra un espacio diferente de cómo se puede reconocer a sí misma la comunidad como para poder intervenir con lógicas mucho más abiertas, mucho más flexibles, que identifiquen estos procesos de socialización del suelo en donde no necesariamente se aspire a la propiedad privada, sino a la propiedad comunal. Me parece que ahí hay temas que pueden ser suficientemente atractivos como para poder explorar y que obedecerían a formas distintas de entender los procesos de infraestructura, pero también los procesos de equipamiento y de crecimiento de la vivienda. Gracias, profesor Canet. ¿Quién más quiere hacer algún comentario o intervención, por favor? Yo le quisiera preguntar al profesor Canet que, digamos, a partir de esto último que usted señala, y entendiendo como la diversidad y la heterogeneidad con la que se construyen las ciudades latinoamericanas, que dificulta la posibilidad de, sobre todo, procesos sistemáticos y continuos, no homogéneos, sino sistemáticos y continuos, cómo poder avanzar en lo que usted plantea de que las infraestructuras realmente se piensen en términos de resolver el problema de lo colectivo y no frente a temas de intereses particulares, que es como la gran dificultad que nosotros tenemos allí. O sea, porque siempre se vende la idea de que todas estas infraestructuras y dotaciones son para el beneficio colectivo, pero a la hora de la verdad, la gran mayoría de ellas termina beneficiando a sectores particulares. Pero en términos de los recursos, sí son recursos colectivos, pero que se destinan fundamentalmente a proyectos muy específicos. Entonces quisiera pedirle que si nos puede ampliar sobre ello. Sí, gracias. Sí, me parece que ahí está parte de lo que liga con la discusión anterior, ¿no? Me parece que el hecho de la condición de cómo los diferentes actores que forman parte de los procesos de organización tengan que reconocer nuevas maneras de entender las propiedades del suelo, no como ámbitos privados, sino como ámbitos colectivos. Me parece que en estas lógicas, por ejemplo, recuerdo la experiencia, no sé si en Colombia se haya dado así, pero la experiencia que surgió en todo este momento del postconflicto de la guerrilla salvadoreña, en cómo para poder abrir y zanjar espacios de participación colectiva, se rompió en algunos casos con la estructura de la propiedad privada, como para poder hacer que las viviendas formaran parte de colectividades. Y esto evidentemente rompía la idea de una sola propiedad, sino de una propiedad colectiva dentro de la cual todos los participantes se convertían en gestores de los servicios para todos. Entonces,
Este tipo de acciones me parece que pueden generar dentro de estos procesos de gestión del valor y el uso del suelo, sobre todo en su propiedad, el reconocer que hay figuras que se pueden recuperar como para poder hacer que estos valores colectivos de cómo se entiende una propiedad rompan con la idea de que necesariamente van a tener un servicio o un beneficio privado, sino que puede ser este beneficio público. Y yo creo que ahí ese es el gran concepto que tenemos que elaborar o que reconceptualizar para identificar que lo público implica una preocupación, implica una intervención, implica una agencia que de alguna manera va a cambiar las lógicas del aprovechamiento colectivo. De alguna manera, el hecho de que pensemos que las cubiertas de las viviendas, las vialidades, los espacios abiertos en donde hay jardines públicos, en donde hay parques urbanos o donde hay lotes baldíos, finalmente se convierten en espacios y elementos que forman parte de este sistema que se tiene que identificar como tal, como parte importante de un sistema y que de alguna manera eso puede contribuir a las lógicas de desarrollo. Parece que el hecho de pensar, por ejemplo, en que los ámbitos colectivos en donde los camellones de las vialidades o de los pequeños jardines que aparecen en las aceras de los barrios, pueden también formar parte de estos procesos productivos en donde de alguna manera las lógicas ornamentales giren hacia el ámbito de lo productivo, en donde alguien se reconozca como propio de todos los espacios que habita, ¿no? Entonces, esa es parte importante que yo considero que puede ser fundamental para poder aprovechar. Muchas gracias, arquitecto. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Bueno, entonces, pues nada, no resta sino agradecerle al arquitecto Emilio Canet, eh, su apoyo y colaboración con esta iniciativa. eh, Esperar que nos sigamos encontrando por el camino con otras iniciativas y que los elementos que usted plantea aquí en su intervención contribuyan al debate que hemos planteado frente a este taller laboratorio repensando las intervenciones urbanas. Entonces, arquitecto, mil gracias por su apoyo y colaboración. Les agradezco a todos, yo estaré atento de ver cómo se van desarrollando los ejercicios. Me parece interesante que se abra esta discusión en el ámbito de lo latinoamericano y bueno, ya estaremos atentos para ver cómo se van desarrollando las cosas por allá. Mil gracias. Gracias Bien, a todos, un saludo. muy gentil. Mil gracias. Antes de cerrar la sesión, quería darle la palabra a la arquitecta Silvia Lara. Entonces, Silvia, por favor. Silvia, no te estamos oyendo. ¿Ahí me escuchan, profe? Sí, Silvia, ya la oímos. Sí. Ok. Bueno, nada más para finalizar un poco la jornada de charlas y exposiciones que tenemos el día de hoy. La idea es de que todos los participantes, tanto los que se encuentran de manera virtual como presencial, tienen acceso a una carpeta de Drive. Los diferentes conferencistas nos han hecho el favor de generar 3 preguntas guías acerca de las temáticas que presentaron. La idea es de que ustedes puedan acceder a esta carpeta de Drive y poder responder los cuestionarios en función de cada una de las diferentes conferencias que nos han presentado hasta el día de hoy. Entonces, como una forma de validar las actividades y participaciones dentro de este taller internacional, es cumplir con el requisito de realizar el llenado de estos formularios como una especie de tarea o trabajo de reflexión
sobre las temáticas que se han expuesto aquí, ¿sí? Entonces, la idea es de que este bloque de conferencias que hemos tenido el día de hoy con la conferencia de apertura el día de ayer, puedan encontrar los cuestionarios en la carpeta del Drive y los hagan llegar a más tardar, ¿sí? Ya diligenciados el día de mañana, ¿sí? Tienen hasta mañana al mediodía para poder cargar pues todos estos cuestionarios. La idea es de que en el Drive coloquen una carpeta con su nombre y en el interior pues coloquen los cuestionarios ya diligenciados, por favor. Era todo, profe. Gracias, Silvia. Bien, con la conferencia del profesor Emilio Canet terminamos la sesión de charlas y conferencias de este día 23 de noviembre, y quería recordarles que la sesión de mañana, en el primer bloque, tenemos la conferencia sobre la informalidad en Ciudad Bolívar a cargo del profesor Luis Carlos Jiménez Mantilla. Luego tenemos la conferencia sobre los asentamientos informales remodelando el mundo a cargo del doctor arquitecto J. Samper de la Universidad de Colorado. Después del receso tendremos 3 presentaciones. La primera es continuidad del compromiso académico con las comunidades vulnerables. El caso de la campana, que es el mismo proyecto que veíamos hoy, en el mismo territorio en que hace presencia el Tecnológico de Monterrey, pero que aquí es desde la perspectiva de la Universidad Autónoma de Nuevo León, donde el doctor Carlos Aparicio, la doctora Mariela Rivas y el arquitecto León Steines harán la presentación. Luego está la presentación de la doctora arquitecta Elisa Maceratini, que nos va desde Roma, ¿cierto?, a presentar las nuevas experiencias y perspectivas sobre el diseño de espacios públicos en Roma. Y cerraremos la sesión del día de mañana con la intervención del arquitecto Guillermo Bernal de la Fundación Placemaking sobre herramientas y principios para los espacios públicos. Entonces, pues agradecemos a todas y a todos su apoyo y colaboración, y estaremos atentos a poder continuar. En las horas de la tarde estamos continuando con el tema de los talleres sobre los proyectos específicos. Entonces, con quienes están en esas tareas presenciales al interior del campus de la universidad y los que están de manera virtual, allí nos encontraremos. Entonces, buen descanso a todos y a todas, y hasta la tarde.